clase pasada. ¿Alguna duda? Vimos igual, obviamente, un ejemplo bien básico, más que para identificar un poco, ¿cierto? Las secciones, ahí más encima de los parámetros y qué sé yo. Eh, y de ahí, lógicamente, vamos a ir complejizando en el fondo el tema. Eh, a ver, ahora, ¿cierto? Vamos a empezar a ver otro ejemplo. ¿A dónde está? Acá, que es de un aeropuerto, ¿ya? Este sí va a ir como ganando complejidad en la medida que avancemos, porque se le va a ir agregando como distintas características, ¿ya? Obviamente un aeropuerto normalmente es un tipo de, digamos, de sistema que generalmente se simula muchísimo, que es bastante frecuente en el fondo que se hagan simulaciones porque es como muy crítico, ¿cierto? En el fondo el funcionamiento de un aeropuerto, porque estamos hablando de que si funciona mal, ¿cierto? El problema es que la gente se queda sin los vuelos, ¿cierto? Y obviamente de ahí en adelante puede ser bastante significativo los problemas, ¿cierto? Entonces, en el fondo es como muy importante que funcione, ¿cierto? De manera adecuada en sí todo el sistema. Ahora vamos a ver obviamente un ejemplo que va a ir un poco recogiendo distintas características y a través del ejemplo, ¿cierto? Vamos a ir encontrando también algunos otros elementos que todavía nos hemos ocupado. La clase pasada, ¿cierto? A ver, vamos a rever ese ejemplo un poquito, carguémoslo. Era este, ¿cierto? Este fue el ejemplo que vimos. Y cierto, igual a pesar de lo simple, ¿cierto? En realidad tiene varias características que son interesantes para los modelos y que ocupa elementos, digamos, que normalmente aparecen, ¿cierto? En muchos de los modelos y también van a aparecer ahora. Solo que ahora en el caso del aeropuerto hay algunos extras que van a aparecer. Eh, pero igual nos quedaba algo pendiente en este, pero igual lo podemos ver en el otro. Aquí, ¿cierto? De los cuatro elementos que hay, en realidad hay tres tipos de elementos. El primero, ¿cierto? La entrada, lo que aquí se entra es lo que se llamaba, ¿cierto? Un elemento create, ¿se acuerdan? Este de acá, que su función era crear clientes en este caso, ¿cierto? En los creates lo que crean son lo que para este modelo, ¿cierto? De simulación se llama entidades, ¿ya? Una entidad en el fondo es la que fluye a través del sistema, que puede ser un cliente, un producto, en el fondo es la que necesita que se le procese, digamos, a través del sistema, de alguna manera. La que necesita que pasar por los servidores, que necesita el uso de los recursos, etcétera, etcétera. Esa entidad aquí, ¿cierto? Va a pasar por dos servidores, ¿cierto? Dos procesos, que eso es digamos, el tipo de elemento, se llama proceso. En este caso, ¿cierto? Existe el mesón y la caja, porque se acuerdan que esto era una heladería, donde en el mesón, ¿cierto? Se atendía, en el fondo, la persona para el helado, se le elegía, se le servía y qué sé yo, y después se iba a la caja, ¿cierto? A pagar. En el mesón habían dos personas atendiendo, ¿cierto? Que habíamos llamado dependientes, y en la caja había una persona. En el caso del mesón, ¿cierto? La existencia, en el fondo, los dependientes eran para mí, ¿cierto?, lo que constituyen el recurso de este mesón. Los recursos son, ¿cierto?, en el fondo, para cualquier elemento en el fondo del sistema, básicamente las cosas que necesita para funcionar, ¿cierto? Si no hay gente atendiendo en el mesón, obviamente no se pueden servir helado. Si no hay un cajero en la caja, no puedo lógicamente cobrar. Esos son los recursos, digamos, son las cosas que tienen que estar presentes digamos, en las unidades, en distintos procesos para que ese proceso pueda funcionar. Ahora, no siempre van a ser personas, pueden ser otro tipo de cosas. De hecho, bueno, ahora no vamos a ver ejemplos de esa naturaleza, pero hay modelos de simulación, por ejemplo,
donde hay límites de energía, por ejemplo, de uso en determinadas partes de una fábrica y que no todas las máquinas pueden consumir o estar al mismo tiempo activas. Y el recurso en el fondo es ese, ¿cierto? Son como la cantidad de energía que en un momento dado la fábrica está digamos, consumiendo y por lo tanto funciona en la medida que esa energía esté disponible. Acá puede ser, digamos, en este caso son personas, pero como les digo, los recursos pueden ser muchas cosas diferentes, también materias primas y otras cosas. El tema es que ese recurso es el que limita el funcionamiento del proceso y la existencia de un recurso que tiene que esperarse, ¿cierto? El que hace aparecer la cola al final, ¿cierto? Que estas rayitas de arriba eran las colas, ¿cierto? En esas colas, ¿cierto? En el fondo es donde los clientes tienen que esperar a su turno cuando, ¿cierto? Los recursos del proceso están ocupados. Em, y el otro elemento que aquí aparecía era la salida, ¿cierto? Que en realidad la única función que tiene es, digamos, contabilizar al cliente cuando abandona el sistema. Y lo tiene que contabilizar lógicamente porque necesita calcular estadísticas sobre ese cliente, ¿cierto? Cuando sale. Y eso eran básicamente nuestros sistemas, ¿cierto? Lo habíamos configurado con los parámetros que nos daban, la tasa de arribo, los tiempos de atención, ¿cierto? Y qué sé yo. Y lo habíamos hecho correr para ver, ¿cierto? En el fondo, cuánto tiempo tomaba. Hay una cosa que no habíamos modelado aquí todavía, que era el tiempo de desplazamiento, porque en digamos, en el enunciado, ¿cierto? Nos hablaba de que debíamos considerar 15 segundos de desplazamiento, ¿cierto? Entre cada par, digamos, de elementos, que en el fondo, si entro, ¿cierto? Desde la entrada hasta el mesón, me demoro 15 segundos, del mesón a la caja, ¿cierto? Son 15 segundos más caminando, y de la caja a la salida, ¿cierto? Otros 15 segundos. En total, ¿cierto? Los tres movimientos, 45 segundos, que no parece la gran cosa, pero para un sistema, ¿cierto? Donde todas las actividades se miden pueden ser desde durar segundos en adelante, sí, esos 45 segundos pueden en realidad ser un tiempo significativo, podría ser casi un tercio del tiempo que la gente pasa adentro, entonces obviamente interesa también modelar, obviamente, algo de esa naturaleza. Ahora, en realidad no sé si verlo aquí, lo vemos al tiro y completamos el ejemplo para que quede tal cual, ¿cierto? Como está en el enunciado, o lo podemos ver también en el ejemplo del aeropuerto, porque el ejemplo del aeropuerto también se incluye aquí algunos elementos de, digamos, de desplazamiento, ¿de acuerdo? Que obviamente se van a utilizar, digamos, de la misma manera. ¿Qué podemos hacer? No sé si prefieren completamos el primer ejemplo con los desplazamientos, que en realidad es agregar como unos ciertos elementos puntuales más, o vamos a ver el del aeropuerto, que también usa los mismos elementos en realidad, ¿cierto? Para desplazar a la gente. ¿Qué prefieren? Cualquiera de las dos cosas en el fondo nos sirve para ver ese elemento. ¿Opiniones? ¿O decido yo? Bueno. A ver, para completar, digamos, este ejemplo, mejor veámoslos en este ejemplo y de ahí nos vamos a ir a ver el del aeropuerto, ¿ok? Para desplazamiento, hay como dos formas en el fondo de hacerlo, una más elegante que otra, porque básicamente, es cierto, digamos, hay elementos de arena que están creados específicamente, ¿cierto? Para representar desplazamientos de distinto tipo, o sea, no solo de personas, sino que también pueden ser, lógicamente, de carga, por ejemplo, u otras situaciones, ¿ok? En ese sentido, esos obviamente son elementos, como son elementos que están especialmente diseñados para hacer transporte, tienen también más opciones, lógicamente, de lo que tendría la otra forma de hacerlo. Y la otra forma de hacerlo, que obviamente es bastante más artesanal, es con estos mismos procesos. Porque estos procesos, ¿cierto?
lo que permiten es, en una forma de uso, ¿cierto?, que vimos, era precisamente solamente como demora, ¿ya? Que solamente considera demora y no captura de recursos. Y cuando es de esa manera, ¿cierto? En el fondo yo puedo también ocuparlo como algo que me consume una cantidad de tiempo específica, ¿cierto? Que en el fondo es lo que se va a hacer. Pero vamos a ocupar el de los caminos en sí, digamos, el que realmente representa el movimiento, en este caso, de los clientes, ¿cierto? A través del sistema. ¿Por qué? Porque también permite modelar situaciones más complejas, ¿ya? Y obviamente eso también para los otros, cuando si ya se vea un ejemplo como más grande, ¿cierto? El poder modelar esas situaciones complejas también tiene que ver en realidad con un comportamiento que a veces, ¿cierto? No es sencillo, ¿cierto? Hay muchos sistemas que obviamente el comportamiento no es tan lineal como en este, entonces esos otros elementos me permiten hacer esa diferencia. ¿Cuáles son? Dentro de todas las pestañas que están aquí a la izquierda, si van acá arriba, en transferencia avanzada, ¿cierto? Hay dos cosas puntuales que vamos a ocupar. Uno que se llama ruta y otro que se llama estación. Vamos a agregarlos aquí, ruta, estación. ¿Ya? Y de hecho esto los tenemos que agregar varias veces. Vamos a achicar, por el momento lo voy a dejar de ese tamaño, digamos, para que se vean mejor los parámetros, aunque en realidad no influye mucho. Le voy a checar un pelito a ver cuánto podemos dejar, unos 150. Ahí. Porque necesitamos insertarlos en realidad en nuestro flujo, estas estaciones y rutas. Y después, ¿cierto? Tenemos que usar dos más para las otras conexiones para que todas, ¿cierto? Representen, o sea, se representen todos los movimientos en el fondo que tengo aquí. Eh, ¿Qué es lo que hace cada uno? El estación, digamos, es más simple que el ruta. El ruta, mira, hablamos el elemento ruta. Y vamos a agrandarlo un poco aquí para que se vea mejor. Eso es el elemento ruta. Tiene lógicamente su nombre, se le puede nombrar de distinta manera, sobre todo, ¿cierto? Si es que tiene una función específica, le podemos ir dando ese nombre, si es un pasillo en particular, por ejemplo, algo por el estilo, se le puede dar ese nombre. Eh, Tiene, ¿cierto? Como otros parámetros adicionales, el tiempo de ruta. Fíjense, dice tantas horas, ¿ya? Aquí vamos a ver que en el tiempo de ruta también hay otras opciones, ¿cierto? Esto si uno lo extiende, ¿cierto? Aparecen las típicas funciones de distribución, además de, lógicamente, el hacerlo constante. Aquí uno podría indicarle un tiempo fijo, como en este ejemplo, ¿cierto? De la heladería decía, ¿cierto? Que los clientes se demoraban 15 segundos en pasar. Eh, y o si no, darle una función de distribución que muchas veces es más realista. O sea, por ejemplo, si ustedes ven en cualquier parte, no sé, en el aeropuerto, por ejemplo, entre caminar del punto A al punto B, no sé, pues habrán personas que se demoren 3 minutos, pero otros se demorarán 5, ¿cierto? Y eso es lo normal, que la gente, ¿cierto?, tenga toda una distribución de tiempo para demorarse entre un par de puntos. Cuando eso pasa, ¿cierto? Obviamente lo que tengo que ocupar en el tiempo de ruta es en realidad la distribución de probabilidad que representa ese comportamiento, ¿cierto? De variación de tiempo. Unidades, también esto viene obviamente en horas, minutos, segundos, dependiendo, ¿cierto?, de lo que esté representando. Y fíjense acá abajo, el tipo de destinación y como está aquí seleccionado estación, en el nombre de la estación aparece estación 1. ¿De qué se trata esto? Como les decía, las rutas en sí, el elemento rutas de arena, sirve en realidad para un montón de, digamos, de funciones que tienen que ver con movimiento de, o sea, personas, cargas, qué sé yo. Y en ese sentido, obviamente, tiene también detrás en sí un comportamiento súper complejo, ¿ya? Tiene como obviamente muchas opciones de cómo
esta entidad que va a pasar por aquí, que en este caso, ¿cierto?, es un cliente, cómo esta entidad, ¿cierto?, se va a mover por el resto del sistema. La forma más simple de movimiento es la que está aquí, enviarlo a lo que se llama una estación, ¿ya? Que simplemente una estación es un punto de llegada fijo en alguna parte. Aquí, ¿cierto? Lo que vamos a ocupar es precisamente esto, enviarlo a una estación que podemos conservar el mismo nombre, llamarla estación 1, porque, ¿cierto?, lo que a mí me interesa es que simplemente llegue al próximo punto de este sistema lineal, que era el mesón de atención, pero consumiendo 15 segundos. Esa es la única función que va a tener. Hay otros casos, por ejemplo, en el caso del aeropuerto, que ahí vamos a ver qué nos sirve más, ¿cierto?, que a veces los puntos están muy lejanos, ¿cierto? O bien por una cuestión de ordenamiento un poco estético, ¿cierto? Del modelo. Si yo me pongo a tirar de repente, ¿cierto?, estas uniones entre procesos y cosas, ¿cierto?, por todas partes, voy a terminar muchas veces con una ensalada de conexiones que es súper difícil de leer, de visualizar correctamente y que más encima puede inducir muchos errores, porque como no, como precisamente si tengo poca claridad visual de cómo están conectadas las cosas, ¿cierto? Yo perfectamente podría tener algo mal conectado sin darme cuenta. Las rutas evitan un poco eso, ¿cierto? Porque aquí yo puedo decirle a dónde tiene que ir y entonces me ahorro toda la conexión física, digamos, a través de todo el modelo, ¿cierto? Físicamente viéndolo, y yo sé, ¿cierto?, que va a llegar a donde yo deseo. Esto además tiene otras opciones. Por ejemplo, si abren esto, dice por secuencia, por atributo, expresión, digamos, hay otras formas en que esto se mueve también. En el caso, por ejemplo, de secuencia es súper interesante porque eh, hay muchas situaciones, por ejemplo, que dependiendo de las necesidades del cliente o del tipo de cliente, ¿cierto? No todos pueden de repente seguir los mismos pasos, por ejemplo, dentro de un determinado sistema. Hay gente que necesita pasar por más lugares, por menos lugares y cosas por el estilo. Si es así, por ejemplo, yo puedo determinar una secuencia y en el fondo que el cliente traiga, ¿cierto? Internamente, entre comillas, ¿cierto? Una secuencia de pasos o de una secuencia de estaciones, en este caso, por las cuales debe pasar. Y ahí, lógicamente, una vez que el cliente entra a este elemento de ruta, se va a ir al elemento, ¿cierto?, que le corresponde en su secuencia simplemente. Entonces, ¿cierto? Por ejemplo, esa es otra forma de rutear gente y que obviamente es un comportamiento más complejo. Por eso les decía, ¿cierto?, que este elemento en realidad sirve para modelar hartas cosas que no son, digamos, tan directas o tan simples como el elemento, digamos, un camino, una conexión directa. Pero aquí, bueno, por el momento lo vamos a ocupar como estación y después vamos a ir viendo, ¿cierto?, en otros ejemplos, quizás otras posibilidades. Y va a ir a la estación 1. Vamos a dejarlo con nombre ruta 1, estación 1, ¿ok? No vamos a cambiarle los nombres porque en el fondo a mí me interesa más que nada el ejemplo directo que está acá abajo, ¿cierto? Pero sí le tenemos que indicar que aquí se demore 15 segundos. Eso es cierto lo que me dice. Y ahí, al decir 15 segundos, va a entrar en la ruta el cliente, va a demorarse 15 segundos y va a salir posteriormente por la estación para entrar acá a el mesón, ¿ya? Entonces, si voy a hacer eso, esa conexión entre la entrada y el mesón, yo ya no la puedo considerar, porque ahora, ¿cierto? El cliente va a ir de la entrada a la ruta 1, ahí, ahí. Y la ruta 1, fíjense, que es cierto, les había comentado, si se habían fijado, que todos los elementos tienen cuadraditos por alguna parte o triángulos por el otro, ¿cierto? Y que esos puntos, ¿cierto?, representan entradas o salidas del elemento. Los cuadraditos son puntos de entrada, los triángulos son elementos de salida. Si se fijan aquí, digamos, la ruta no tiene salida, tiene solo entrada.
Y es porque su salida está regulada por esto, porque le dice dónde tiene que ir, en el fondo, ¿cierto? O sea, este elemento es para enviar la entidad que entra ahí a alguna parte, pero, ¿cierto? Lógicamente sin visualizarla aquí tan explícitamente como lo sería con una conexión directa como las que habíamos usado hasta ahora. Entonces, el cliente que entra aquí va a salir por acá, por la estación 1. Y la estación 1 sí que tiene que ir conectada acá al mesón. Lo podemos correr un poquito. Aquí también, entre el mesón y la caja, también hay 15 segundos de traslado. Y nuevamente podemos poner otra ruta, que podemos hacer, no sé, aquí quizás. Y otra estación. Se fijan las números, pues la primera es ruta 1, la segunda es ruta 2. Esa ruta 2 es la salida del mesón que envía, de nuevo, se demora 15 segundos y lo envía a la estación 2. Aquí fíjense, cuando uno va agregando rutas, las nuevas rutas que se van agregando siempre hacen referencia por defecto a la estación 1, ¿de acuerdo? Y obviamente si usted lo envían otra, tienen que ir a corregirlo aquí, o de lo contrario, todo el tiempo van a estar enviando gente a la estación 1, ¿ya? No lo hace, digamos, no lo hace en la última estación creada, sino que lo hace en realidad por numeración simplemente de lo que aparecen en su histórico que tiene de estaciones. Ya, ahí, ruta 2, 15 segundos y va a estación 2. Y la estación 2 conectado a la caja. Y obviamente ahora nos faltan los últimos 15 segundos, que es entre la caja y la salida. Una cosa que no vimos, a ver, qué era los parámetros de la estación. Fíjense, dice nombre de la estación y el nombre, o sea, aquí aparecen dos nombres, dice nombre y estación nombre, ya son dos cosas distintas. El nombre tal solo es el nombre que se ve afuera, esto. Si quieren cambiar esa etiqueta, es arriba donde dice nombre. Si quieren cambiar la referencia interna, ¿cierto? Cuando yo aquí en ruta abría y veía la lista de estaciones disponibles, ese nombre que aparece ahí es este otro, el que dice nombre de la estación. Es distinto, es como el de arriba es una etiqueta y el de abajo es el nombre de la estación como referencia interna del software. ¿Ya? Aquí hay otros parámetros más que por el momento en realidad no vamos a ocupar, precisamente por lo que les decía que esto muchas veces representa como, o se utilizan también para situaciones que son mucho más complejas, de muchas más conexiones que llegan a las estaciones, elementos de muchos otros puntos del sistema con distintas lógicas, con distintas necesidades y obviamente estos elementos vienen un poco preparados para eso. Pero por el momento, ¿cierto? Los vamos a ocupar de una manera súper simple que es para consumir el tiempo, ¿cierto? De salida entre cada par de elementos. Y el otro que nos falta, ¿cierto? Es eliminar este otro, que es la salida. De la caja a la salida, ponemos una nueva ruta, una nueva estación, unimos nuestra estación a la salida y la caja a la ruta. Vamos a ver la ruta y fíjense, se tiene que demorar 15 segundos y tiene que ir a la estación, pero no a la 1, sino que a la 3. Y ahí queda configurado, ¿cierto? Esta ruta se demora 15 segundos y envía a la entidad a la estación 3. ¿Ok? Y ahí sí. De esta forma tengo agregado el efecto, ¿cierto? De que se demora, ¿cierto? 15 segundos de traslado entre la entrada del mesón, el mesón la caja y la salida. Obviamente, si ustedes así lo analizan, como que parece una, no sé, una forma un poco excesiva, ¿cierto?, de modelar algo tan simple como 15 segundos, ¿cierto? Hay que añadir dos elementos
para representar solamente el uso de 15 segundos, digamos, de ruta. Ahora, como les decía, o sea, en este caso que necesitamos modelar algo sencillo, puede parecer como exagerado, pero como les decía, los elementos en el fondo vienen pensados para otras situaciones también más complejas, entonces, y en modelos más grandes también. Entonces, obviamente, para estas situaciones sencillas son como un poco exagerados esta forma de hacerlo, pero para otras situaciones, digamos, es en realidad bastante bueno que sea así, porque da mucho más poder, digamos, de configuración de esta manera. Ahora, a ver, esto lo voy a guardar, ¿cierto? Y ahora, fíjense si vamos a simular. Fíjense, cliente entra y se fijan. Ahora entran ahí y después salen, pero no salen de inmediato, ¿se dan cuenta? Se demora un poquito en salir una vez que entra. Y eso es porque ahí está el tiempo, en realidad están los 15 segundos de traslado. Lógicamente aquí esto es una representación visual solamente del comportamiento, si miden el tiempo no son 15 segundos realmente, pero en el fondo esta figura, ruta-estación, les permite hacer ese consumo de tiempo, en el fondo, ¿cierto? Que se necesita y que en este ejemplo, ¿cierto? Eran esos 15 segundos de traslado entre estaciones. ¿Se entiende? ¿Sí, no? ¿Dudas? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Ya. Ahora sí vamos a ir a ver el ejemplo del aeropuerto, porque ahí vamos a ocupar de nuevo el temita de las rutas y las estaciones. Y ahí sí, obviamente, en un aeropuerto ya cobra bastante más relevancia, ¿cierto? El tema de orígenes y destinos, porque en general hay que caminar muchísimo, ¿cierto? Para cualquier cosa. Profe, eso es como el transporte igual. Sí, también hay elementos que sirven, obviamente, y hay más, o sea, obviamente Arena tiene varios elementos que tienen que ver con movimientos, digamos, como te decía, de carga o de personas. Y Claro. vehículos y cosas, distintas cosas así, obviamente. El más simple en el fondo es como ruta y estación, como que te permite hacer ese consumo de tiempo para moverte entre dos lugares. O bien Ya. rutear también, que es lo otro. O sea, puede Sí, que por rutear. no implique, claro, no implique tiempo realmente de movimiento, No, pero las conexiones de origen-destino de repente claro, son lo origen tantas. destino. Claro, que al final con una ruta, digamos, es mejor hacerlo por la secuencia, que obviamente cuando hay muchos productos y todos siguen secuencias distintas, por ejemplo, o personas que siguen secuencias distintas, ahí, ¿cierto? En realidad hacerlo manualmente sería un caos. Entonces las rutas ahí facilitan Sí, harto el trabajo. sí. Ya, a ver, el aeropuerto. Veamos un poco este ejemplo. ¿De qué se trata? Realmente, como decía, este ejemplo vamos a ir de a poquito agregando dificultades en el fondo, ¿cierto? Eh, Sobre todo porque aquí, bueno, en un inicio, ¿cierto? Vamos a ver un aeropuerto que se parece un poco al ejercicio que recién vimos, que es bastante sencillo, entre comillas, y después, ¿cierto? Obviamente los aeropuertos tienen mucho que ver con horarios peak, ¿cierto? Y con cosas, digamos, de distinta naturaleza, que ahí hay que ir agregando, lógicamente, que el comportamiento, ¿cierto? Es bastante más, digamos, no sé, no aleatorio, pero es muy diferente dependiendo de las horas del día. Y también, ¿cierto? Los tiempos de flujo, en los casos del aeropuerto, son súper importantes para que la gente tampoco se pierda los aviones. Así que ahí vamos a modelar, ¿cierto? La gente que llega al aeropuerto, ¿cierto? Y que debe pasar por el proceso de facturación, ¿cierto? Que en el fondo ir al counter, entregar maletas si es que corresponde, ¿cierto? Y después pasar el chequeo de seguridad, ¿cierto? Y después ir realmente a tomar el avión. Primero, ¿cierto? Nos vamos a preocupar de los pasajeros, ¿cierto? Que necesitan llegar al control de seguridad, ¿cierto? Y también tratar de determinar en primer lugar con cuántos, digamos, cuántos mostradores, ¿cierto? O counter yo necesito activos para que el sistema funcione de una manera adecuada.
Porque por supuesto, ¿cierto? Yo podría perfectamente poner un solo counter, pero de ahí a que eso funcione bien o que tenga cierta medida de desempeño, que los clientes salgan dentro de cierto tiempo, pues es bastante diferente. Entonces aquí primero los pasajeros van a llegar al terminal, se van a acercar al puesto de facturación, ¿cierto? Que en el fondo son los counters. Pasan directamente, ¿cierto? Los counters, no hay ningún otro lugar donde deban ir. Y ahí, ¿cierto? Para obtener el ticket. Después de ese check-in, ¿cierto? Los pasajeros van al control de seguridad, a la segunda estación y listo. ¿Cómo se modela cada cosa aquí? La llegada de los clientes también va a ser una exponencial con una media de 1 minuto entre llegadas, ¿de acuerdo? Se van a ir caminando hacia el mostrador para realizar la facturación, lo que les va a tomar entre 1 minuto y 2 minutos, ¿de acuerdo? Así que ahí, de nuevo, ¿cierto? Nos aparece la necesidad, ¿cierto?, de tiempo de traslado. En un principio, ¿cierto? En esta parte de los counters, vamos a considerar que hay 4 mostradores con operadores, ¿cierto?, atendiendo y que la operación de ellos se demora entre 2 y 5 minutos por pasajero, siguiendo una distribución uniforme. Dentro de las distribuciones que vimos la distribución uniforme, ¿cierto?, que en el fondo tenía básicamente, ¿cierto?, la característica de que entre los dos extremos que se le menciona, en este caso 2 y 5, ¿cierto?, tiene la misma probabilidad de ocurrencia cualquier valor, ¿ya? Y obviamente aquí incluyendo decimales, ¿cierto? Simplemente todos los números entre esos dos, entre ese mínimo y máximo, tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Aquí los pasajeros, ¿cierto?, van a esperar en una fila común a todos los puestos según el orden de llegada, ¿cierto? En el fondo va a ser una FIFO, ¿cierto? Y aquí no hay preferencias ni nada, ¿cierto?, que tenga que ver con pasajeros frecuentes, ¿cierto? Ni VIP ni nada por el estilo. Ni tampoco porque estén atrasados, ¿cierto? Que obviamente eso también se podría modelar, ¿cierto? Por ejemplo, que la gente llegara muy encima del vuelo y como lo hacen en la realidad, ¿cierto? Te hagan pasar un poco por el lado para que no pierdas el avión. Aquí no, llegan todos simplemente a hacer cola. Después de la facturación, han de caminar entre 2 y 3 minutos hasta el control de seguridad. Y el control de seguridad se toma entre 1 y 2 minutos en pasar el control, pero una vez obviamente que llega al control, porque otra cosa, aquí hay dos cosas diferentes. Yo me demoro en caminando 2 a 3 minutos hasta llegar a la cola del control de seguridad. Otra historia, ¿cierto?, es cuánto tiempo se vaya a demorar esa cola, que muchas veces, ¿cierto?, es un poquito larga, otras veces es más corta, pero casi siempre existe la cola. Y después, cuando yo ya paso en sí al control de seguridad, ahí, claro, toma entre 1 y 2 minutos. Y hay que ejecutar la simulación, en este caso, por 24 horas. Obviamente, como aeropuerto, funciona todo el tiempo, ¿cierto? Aunque vamos a, en este caso, ¿cierto?, a omitir el tema de que durante el día, lógicamente, la tasa de llegada de los clientes puede ser diferente, ¿cierto? O sea, normalmente varía a lo largo del día esa tasa de llegada. Aquí lo vamos a hacer parejo. Entonces, vamos a ir agregando todos estos elementos. Hay que identificar un poco y hay que, ¿cierto?, primero hacerse una idea gráfica, ¿cierto?, en la cabeza de las cantidades de estaciones que aquí hay. Y en realidad, ¿cierto?, no es en este caso muy complicado. De hecho, se parece mucho al modelo anterior. Tengo la llegada, ¿cierto?, donde voy a necesitar un create. La caminata de la puerta hasta el mostrador de facturación o hasta la cola de ese mostrador, ¿cierto?, va a ser una ruta con una estación necesariamente. Desde ahí, ¿cierto?, el primer proceso que tengo es en sí los mostradores, ¿ya? Donde hay capacidad de 4, ¿cierto?, y una determinada tiempo. Después de nuevo caminan, ¿cierto?, con tiempo, así que ahí de nuevo una ruta y una estación. El control de seguridad, ¿cierto?, pasa a ser otro recurso, ¿de acuerdo? Y aquí, ojo, ¿cierto?, hay un tema que hay que ver, que en realidad hay que suponer cómo funciona, porque no me están diciendo, ¿cierto?, que el control de seguridad tenga una cierta cantidad de gente atendiendo, ¿cierto? No me dicen nada. Entonces, si no me dicen nada,
una forma de modelar esto sería asumir, por ejemplo, que tiene capacidad infinita y por lo tanto los clientes no hacen cola. Pero, ¿cierto? Si le doy una capacidad, obviamente sí podría existir la cola. El tema es, si yo aquí estoy representando una línea aérea en particular, ¿cierto? Por el lado de los mesones de atención, mi tasa de llegada obviamente está relacionada con la gente que tiene que ver con mis vuelos y por lo tanto esa parte la voy a ver bien. Pero al control de seguridad llega gente de todos los vuelos y por lo tanto yo no puedo tampoco, en caso de darles cierta capacidad a este control de seguridad para que hagan cola, yo no sé si realmente eso es lo que se van a demorar, porque en el fondo, ¿cierto? Llega mucha más gente. Entonces ahí, ¿cierto? En la realidad, en este punto del control de seguridad, tendríamos que pensar un poco bien cómo lo vamos a modelar para efecto que represente una situación más real. Por el momento, en principio lo vamos a dejar solamente con una demora, ya en el fondo una capacidad infinita. Pero cierto, eso igual lo tenemos que retomar para ver cómo lo podemos hacer para efecto cierto de que me represente realmente una situación más real, entre comillas, cierto, de funcionamiento con más gente de distintas líneas pasando. Y bueno, lo de simulación de 24 horas también eso lo vemos en el largo de la réplica. Vamos a crearlo entonces. Primero, procesos básicos, porque necesitamos un create, ¿cierto? Que va a ser, a ver si vamos a dar 150 aquí. ¿Dónde está? Ahí. Esa, ¿cierto? Es la puerta, ¿cierto? Donde llegan, bueno, los pasajeros. Pasajero, lo vamos a llamar, ¿cierto? Singular. Random Expo, ¿cierto? De 1 minuto. Nos decía, ¿cierto? Que llegaban en promedio aleatoriamente, pero cada 1 minuto. Si llega uno por arriba, no tengo límite, ¿cierto? Para la cantidad que llega y el primero puede ser creado de inmediato. Les voy a ampliar esto para que vean, ¿cierto? Los parámetros. Ahí está. Vemos el enunciado. Los pasajeros llegan de acuerdo a un modelo exponencial con una media de 1 minuto entre llegadas. Eso está aquí. Al creates le llamamos puerta, que va a crear entidades del tipo pasajero y el tiempo entre arribos es exponencial, ¿cierto? Con 1 minuto, ¿cierto? Entre llegadas como promedio. Una entidad por arriba, ¿cierto? Creada a uno de los clientes, no tiene límite en la cantidad de clientes a crear y la primera creación la puede hacer de inmediato. Y esto, ¿cierto? Vamos a decirle OK. Y ahí está nuestra puerta creada. Ahora viene el tema de que tienen que caminar, ¿cierto? Entre 1 y 2 minutos entre la puerta y la facturación. Entonces, eso es en la transferencia avanzada, ¿cierto? Tengo la ruta y tengo la estación. Que, a ver, ¿dónde lo podemos poner? Aquí. Ahí vamos a después quizás a reubicar algunas cosas. Conecto, ¿cierto? La puerta con la ruta por el momento y voy a ver cómo lo puedo llamar en el fondo. Podemos hacer a facturación. Tiempo de la ruta, en este caso, me dicen entre 1 y 2 minutos, ¿cierto? Y eso cuando me dan solo 2 parámetros, casi siempre en realidad se refiere, o sea, si está dicho de esa manera, entre 1 y 2 minutos, ¿cierto? Digamos, la función a la que se está refiriendo es la uniforme, porque el uniforme pide esos 2 parámetros, un mínimo y un máximo. Entonces aquí como mínimo es 1, como máximo es 2. Y esto es minutos, ¿ya? Ese va a demorar entre 1 y 2 minutos en aparecer en la estación 2. ¿Dónde tiene que ir? A la estación que se llama estación 1, ¿ok? La estación 1, acá afuera, ¿cierto? Podemos cambiar el nombre exterior, ¿cierto? Decir que esto es, vamos, que sea facturación.
que es el nombre de entrada a facturación, ¿ok? Eso se refiere. Pero internamente se va a seguir llamando estación 1, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que aquí, fíjense donde dice tipo de destino, estación 1. Entonces, eso es lo que reconoce, por eso los envía ahí. Esos nombres también se pueden cambiar, pero lógicamente tienen que acordarse para que no genere errores. Y después de la facturación, ¿cierto? Llegamos al, al mesón, ¿cierto? En sí de facturación. ¿Dudas hasta ahora? Antes de seguir, ¿alguna consulta? No, profe. ¿No? Ya. El proceso en sí. Aquí, ¿cierto? Nos dicen que hay 4 mostradores con los operarios que tardan entre 2 y 4 minutos 2 y 5 minutos por pasajero, con una distribución uniforme, y hay una fila común. Eso entonces, ¿cómo lo represento? Este mismo proceso la vamos a poner. Este sí se va a llamar facturación. Es estándar, recuerden que aquí las posibilidades son que sea estándar o que sea un submodelo. La acción aquí va a ser, tiene que ser de captura, demora y soltar, porque aquí hay capacidad, ¿cierto? Hay 4 personas atendiendo. Entonces lo tengo que hacer de esa manera para que efectivamente no tenga más gente adentro haciendo la facturación más que 4 personas. Entonces por eso la acción tiene que ser el sys delay release. Pero tengo, ¿cierto? Como hemos visto el ejemplo anterior, que añadir un recurso, que en este recurso, ¿cierto? Se puede llamar, decía, operario, ¿cierto? En el enunciado, y de esos operarios, que van a ser 4, que recuerden, se indica en otra parte, ese operario, ¿cierto? Por cliente, cada cliente va a necesitar uno, ¿ok? Y eso le doy un OK y ahí aparece, ¿cierto? Este proceso ocupa un recurso que se llama operario y cada cliente que pasa toma uno como para digamos que lo atienda. El tiempo de operación uniforme entre 2 y 5 minutos. Entonces aquí lo cambio a uniforme en minutos y me pregunta los 2 parámetros, entre 2 y 5. Y con eso estaríamos. Vamos aquí, se los voy a agrandar para que lo vean más de cerca. ¿Cierto? La facturación se va a llamar captura, demora y suelta, ¿cierto? Esa es la acción porque hay un recurso detrás, en este caso, ese recurso se llama operario y cada cliente va a ocupar uno a la vez, ¿cierto? Hay 4 en total, pero un cliente en particular ocupa uno. El tiempo que se demora este proceso es uniforme en minutos entre 2 y 5. Y ahí tengo todos los parámetros que necesito. Ok. Ahí, ¿cierto? Apareció arriba la cola, ¿cierto? Ese simbolito, recuerden, es la cola en el fondo del sistema. Tengo todavía que unirlo, lógicamente, a esa estación para que lleguen y después, ¿cierto? Pasen ahí a facturación. Un detalle importante. Aquí, ¿cierto? Se habla de que los pasajeros se esperan en una fila común a todos los puestos, según el orden de llegada. Así como lo dice aquí, existe una cola común, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la capacidad, ¿cierto? La estoy manejando a través de que aquí internamente yo le di, ¿cierto? Ese uso de recurso, el recurso operario, ¿cierto? Que van a ser 4, que ya vamos a indicar, ¿cierto? Que son 4. Y cuando lo hago de esta manera, ¿cierto? Cuando asigno aquí esos 4 operarios para que funcionen, me crea una cola común. Si yo hubiese querido, por ejemplo, que cada operario tuviera una cola independiente, ¿cierto? Que en los aeropuertos eso no se usa mucho, pero por ejemplo a veces en los supermercados, ¿cierto? Hay momentos, dependiendo del supermercado, ¿cierto? Que hacen como filas comunes y otros momentos que hacen filas independientes.
Si quisiera filas independientes, ahí tendría en realidad que haber repetido el proceso 4 veces y que cada proceso igual va a ocupar un operario. O sea, eso en realidad esa parte como que no cambia mucho, pero tendría que haber identificado que fuera operario 1, 2, 3, 4, porque para que no se moviera, ¿cierto?, del proceso en sí, y para que también cada uno de ellos tuviera una cola independiente, ¿de acuerdo? Pero antes de esa cola independiente hay que hacer un punto de bifurcación, porque, ¿cierto?, el cliente cuando llega tiene que decidir irse a alguna cola. Y ahí, ¿qué criterio normalmente, por ejemplo, sigue una persona cuando hay varias colas? ¿En qué se fija una persona para saber cuál hace? ¿En qué se fijan ustedes? Que hay menos personas, ¿no? ¿Cierto? A ojo, ¿cierto? Un poco cuál es la más corta y ir para esa cola, Claro, ¿cierto? sí. Claro, se puede hacer así. De hecho, no sé si más adelante, porque hay un ejemplo, me parece que puede haber uno, donde se puede llegar a un punto de decisión, que aquí existen los puntos de decisión, que básicamente analice precisamente cuál es, por ejemplo, la cola más corta dentro de todos los servidores, o sea, de todos los procesos que hay a la vista, y que decida irse ahí, ¿ok? Puede también operar de esa manera. Eh, en términos medios, sí, o sea, y por eso lo hacen de esta manera en los aeropuertos, en realidad es más rápido que hagan una cola común, ¿ya? Y es para evitar los casos extremos, porque pasa, imagino que a todos les ha pasado alguna vez, que por hacer la cola más corta en realidad terminan saliendo después, pues, porque justo adelante les tocó un cliente que se consumió el tiempo de 5 clientes juntos. Entonces, dado esa variabilidad, las colas comunes en este caso en este tipo de servicio es más frecuente que en realidad hacer colas independientes, ¿ya? O sea, se pueden modelar colas independientes, pero en realidad para este tipo de sistemas es un poco peligroso. Ya. Tenemos la facturación con los datos que necesitamos y ahora, ¿cierto? La gente tiene que caminar entre 2 y 3 minutos hasta el control de seguridad. Entonces aquí de nuevo vamos a ir a transferencia avanzada. Vamos a poner una ruta de salida y vamos a poner la estación acá abajo para modelar por partes. Esta ruta la vamos a llamar a seguridad, ¿ya? Se va a demorar, ¿cierto? Lo que dice aquí, entre 2 y 3 minutos. Eso también es una uniforme con 2 de mínimo, 3 de máximo, esto en minutos, y va a ir, ¿cierto? Esta ruta va a la estación que se llama estación 2. Ok. La estación 2 por su parte, vamos a llamarle inseguridad, como la entrada a seguridad. Internamente la estación se sí que llama estación 2, ¿cierto? Para que lo reconozca y envíe, ¿cierto?, los pasajeros acá y el resto de los parámetros no los necesitamos. Y el control de seguridad en sí, aquí pasa a ser un proceso, ¿cierto? ¿Qué nos dice ese proceso? El control de seguridad toma entre 1 y 2 minutos en pasar el control. Entonces esto lo abrimos, llamamos control de seguridad, tal cual. Y aquí, ¿cierto?, es donde viene lo que les conversaba, que hay un tema de que tengo que decidir, ¿cierto?, cómo lo modelo, si realmente lo modelo con capacidad, ¿cierto?, o solamente con tiempo, asumiendo que ese 1 a 2 minutos incluye ya, por ejemplo, el tiempo de cola, ¿cierto?, y de pasada por el control en sí, que también es otra forma de modelarlo. O sea, acá, ¿cierto?, si yo estoy interesado en la facturación, en analizar con cuánta gente trabajo y ese tipo de cosas, por ejemplo, puede ser eh, correcto trabajarlo, ¿cierto?, desde el punto de vista con recursos, ¿ok? Pero, por ejemplo, en el caso del control de seguridad, como no es mío, realmente no es de la aerolínea, ¿cierto? Yo quizás para modelar esa parte solamente necesito tener una idea súper general de cuánto tiempo se demoran en pasar la gente, un histórico global que sea como aplicable a todas las líneas y no particularmente a mí,
Entonces, de esa manera, creo un proceso que solamente demora a los clientes, ¿de acuerdo? Y lo suelta después de la demora, sin, ¿cierto?, tener explícitamente que ser una cola. Implícitamente la están haciendo en el tiempo, ¿cierto?, que se está demorando. Pero para no indicarles recursos que obviamente no son míos y que quizás no me interesan, ¿cierto?, lo hago solo con demora. Y esto, ¿cierto?, era entre 1 y 2, ¿cierto? Entre 1 y 2 minutos en pasar el control. Entonces, esto es uniforme en minutos entre 1 y 2. Y con eso, ok. Y fíjense que aquí no aparece ahora la cola arriba. No aparece, ¿cierto?, la figurita esta. ¿Por qué? No tiene, ¿cierto? Porque en el fondo, aquí una vez que el cliente llegue, simplemente va a demorarse 1 o 2 minutos en salir y listo. Y va a pasar. No hay nada más que hacer ahí. Conecto la entrada con el control de seguridad. Y de aquí, ¿cierto? Después, ¿cierto? La gente simplemente se va. Una vez que pasa el control de seguridad, en el fondo camina hasta el avión. Y esa parte aquí no me dicen ni que se demore en cierta cantidad de tiempo, ni nada por el estilo. Así que aquí yo puedo suponer, ¿cierto? En el fondo que simplemente el cliente desaparece de mi sistema. Y aquí lo puedo decir, no sé, abordaje. Le ponemos así para hacer que el cliente ya llegó al avión. Y ahí en el fondo está primera versión del sistema, ¿cierto? La llegada, que recuerden tiene ahí una exponencial de 1 minuto, que en promedio, ¿cierto? Cada 1 minuto llega un cliente aquí. El camino a la facturación, ¿cierto? Y la entrada a la facturación, que toma, ¿cierto? También una determinada cantidad de tiempo, en este caso entre 1 y 2 minutos. La facturación en sí, ¿cierto? Que tiene 4 personas atendiendo, que se demora entre 2 y 5 minutos, ¿cierto? Y que tiene ese recurso operarios. Aquí, miren, faltó conectar eso, se habría fallado. Una vez que salen de la facturación, se van a seguridad, ¿cierto? Al control de seguridad, se demoran entre 2 y 3 minutos en caminar eso, y después en seguridad internamente se demoran entre 1 y 2 minutos en pasar el control de seguridad completo, ¿cierto? Pensando en cola más proceso, ¿cierto? Se demora ese tiempo. Y no especifico ni colas ni recursos, ¿cierto? Porque en el fondo es un recurso compartido con otras aerolíneas. Y después eso ya se puede considerar en el abordaje y para efectos de mi análisis en este pedacito, ¿cierto? Tengo ya todo considerado. ¿Dudas? ¿No? Ya. No, profe. Falta una cosa, que es, ¿cierto? La configuración del tiempo, la corrida, que querría, ¿cierto? En run. Ah, no, hay 2 cosas que me faltan. En run, ¿cierto? En setup, ¿cierto? Esto lo vimos esta ventanita que tiene una serie de parámetros y en particular, ¿cierto? Lo que ahora nos interesa es replicar el largo de la réplica, ¿cierto? Eso es lo que controla en el fondo el tiempo que estoy simulando. Y en este caso, ¿cierto? Yo estoy simulando 24 horas. ¿Ya? Entonces, 24 horas está bien. Los reportes, el tiempo base, los voy a dejar en minutos, ¿ya? ¿De acuerdo? Porque las estadísticas, recuerden que se muestran de acuerdo a lo que ustedes indican aquí como tiempo base. Y dado que los procesos que en general sigue digamos, los clientes y todas las cosas, ¿cierto? Cuánto se demoran, en el fondo todas se demoran minutos, entonces dejarlo en horas al final, ¿cierto? Nos va a dar como números un poco bajos, ¿cierto? Todos van a ser cero algo para representar tiempos medios de atención y cosas por el estilo. Entonces es mejor que esté en minutos para que dé números así más relevantes. Eso por la parte de el setup. Y hay una cosa más que falta, que aquí en los procesos básicos, ¿cierto?
hay dos cosas, de hecho más. Ya me acordé de otro detalle. Los recursos, ¿se acuerdan? Entonces lo vamos a agrandar para que se vea mejor. El operario, ¿cierto? Que es el del que está en el counter, tiene, ¿cierto? En este caso, también en la nuestra primera versión, eh, tiene, digamos, capacidad fija, ¿cierto? Durante las 24 horas, pero son 4 personas. Entonces, ese uno lo tenemos que cambiar a 4 para poder, lógicamente, representar la capacidad que realmente nos dieron. Así que aquí eso va a cambiar a 4. Ahí simplemente se tipea. ¿Qué más? La otra parte es en... Ah, se me perdió la tabla. En las entidades, aquí está. Que en realidad es un detalle menor, ¿cierto? Que también lo vimos en el ejemplo anterior, que son pasajeros, ¿cierto? Yo quiero que la foto que lo represente, que la figura que se vea moviéndose sean personas. Entonces aquí simplemente busco el personas para que sean las que aparezcan aquí moviéndose entre los distintos puntos. Y ahora sí, ahí sí tenemos el modelo completo. ¿Alguna duda antes de correrlo? No, ¿No? profe. Ya, vamos a ver cómo se comporta. Si es que no explota. Voy a ponerlo al mínimo. Se fijan que una vez que la gente, no sé, pues desaparece de aquí, se demora un poco en aparecer acá. Después las figuritas aparecen, pero obviamente se demora su tiempito, ¿cierto?, en aparecer porque obviamente está consumiendo el tiempo. Fíjense también, no sé, pues los números que veíamos son un poco los mismos contadores, ¿cierto? Cuántos se han creado, cuántos han salido, y este número, ¿cierto?, en los procesos son la cantidad de gente que hay en la estación, y eso incluye personas que están siendo atendidas como personas, ¿cierto?, que están en la cola, en total. Aquí, ¿cierto?, vamos un poco lentos, pero bueno, se ve, ¿cierto?, que están fluyendo. Siempre al principio es como bueno hacer correr los modelos con la animación muy lenta para seguir visualmente, ¿cierto?, si es que efectivamente los clientes están pasando por las partes que tienen que pasar, ¿de acuerdo? Porque de repente así en realidad se puede descubrir, por ejemplo, que hay algún punto de donde no están saliendo o algo así, pues, por ejemplo, en el control de seguridad. Si me hubiera, no sé, pues, equivocado y en vez de haber puesto minutos hubiera puesto horas, claro, que hubiera sido evidente que no sale nadie, ¿cierto? Porque en el fondo hay pasado tiempo y todavía no, el tiempo que le generó de atravesar ese control de seguridad estaba en horas. Entonces, es bueno siempre correr un poco visualmente esto para ver cómo se comporta. Ya, y vamos a acelerar sí la animación. ¿Cuánto vamos? Son 24 horas. Eso es 1440 minutos. Ahí está, 1440 minutos. ¿Queremos ver los resultados? Sí, pero primero fíjense. Entraron 1441 clientes, salieron 1429 clientes. La diferencia, lógicamente, está aquí en alguna parte. Son 30, son 12 clientes de diferencia, fíjense, entre los dos. Hay 6 que están en facturación, 4 siendo atendidos y 2 en cola, ¿cierto? Por eso se ven 2. 3 en control de seguridad, como esto, ¿cierto?, es sin capacidad, jamás se ven afuera, todos están adentro. Y la diferencia, ¿cierto? Estos son en total 9, los otros 3 obviamente están caminando, están aquí a facturación o a seguridad, están adentro de esos puestos, ¿cierto? Están caminando sus destinos. Vamos a ver los resultados. Esto también, ¿cierto? Lo vimos un poco en la clase pasada, pero ahora, ¿cierto? Podemos revisar, quizás tener un poco más de tiempo quizás para ver un poco más de reportes de qué cosa es lo que, digamos, presenta como resultado, ¿cierto? En el fondo del software.
el primero, ¿cierto? El Category Overview, que es este que aparece por defecto, ¿cierto? En realidad tiene como hartos datos que muchas veces en el fondo son los más importantes, están un poco ahí reflejados, entre comillas. Primero, ¿cuánta gente salió? 1429, ¿ok? El siguiente me habla de las entidades, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Mi única entidad era, ¿cierto? Los pasajeros, por lo tanto, ¿cierto? Aquí en el fondo me presenta todas las estadísticas de los pasajeros. Dentro de estas estadísticas, ¿cierto? Hay como algunas cosas particulares que me interesan, ¿cierto? De los tiempos, ¿cierto? De pasada de distinta naturaleza. Por ejemplo, una cosa que siempre espera, o sea, o que uno siempre, digamos, analiza, es, por ejemplo, este último, el tiempo total, que es en el fondo el tiempo total que la persona estuvo, digamos, en el sistema. Fíjense, en promedio, desde que una persona entra hasta que la persona sale, digamos, obviamente ya pasando el control de seguridad, en promedio, ¿cierto? Son 11,71 minutos que se demora. Bastante bueno, ¿cierto? Para hacer aeropuertos como bastante bueno. Eh, por el otro lado, ¿cierto? Por ejemplo, extremo, ¿cierto? Valor máximo que se demora un cliente en atravesar el sistema, 27 minutos. Eso es lo máximo, ¿cierto? Que se demoró una persona. Y el que menos se demoró 6,5. Fíjense en esto, esto es como, por eso le decía que la simulación en el fondo permite analizar mucho de lo que es la variabilidad de un sistema. Por ejemplo, si ustedes les hubiesen dicho que el mínimo era 6 minutos y medio y el máximo eran 27 minutos, el tiempo medio, ustedes probablemente hubiesen pensado que era algo que estaba medio camino de ambos, ¿cierto? Quizás unos 16 minutos, 17 minutos, ¿cierto? Que es como un valor que está justo al medio de estos dos, del mínimo y el máximo. Y, a ver, esto está se ve como muy chico. Ancho página, ahí se ve mejor, ¿cierto? Que está, ¿cierto? Entre estos dos, que estuviera como a la mitad de los dos. Y resulta que la media en realidad es 11,7. Está más cerca del mínimo que del máximo. ¿Qué dice eso? ¿Qué les dice a ustedes ese comportamiento? ¿Cómo sería si ustedes grafican esto, por ejemplo, en un histograma? ¿Cómo les saldría? ¿Qué forma tendría? ¿Ideas, ideas? ¿Qué pasa en esos casos, cierto? Cuando la, la media está más cerca de uno de los extremos que del otro. No es simétrico, ¿cierto? Si fuera simétrico, realmente esa media estaría a la mitad de ambos valores, pero está más hacia el mínimo. Y eso, ¿cierto? Quiere decir que en el fondo, los valores de personas que se demoran más en atravesar el sistema no son tantas las personas que se demoran más. En realidad hay mucha más gente, ¿cierto?, que se demora poco. Y eso obviamente, por ejemplo, esta es una buena característica. En este caso el sistema, ¿cierto?, es buena información, que en promedio se demora en 11,71 minutos con el mínimo 6,5, porque quiere decir que en este rango está la mitad de la gente, en el fondo, y de ahí pues, a la otro máximo, en realidad la otra mitad, pero está mucho más disperso. Entonces, en general, el tiempo de flujo no es tan malo, ¿ya? Hay casos, obviamente, que son más críticos, pero la mayoría, ¿cierto? Aquí es bastante bueno el tiempo de flujo. Aquí también, por ejemplo, otra estadística que sale, el WIP es Work in Progress, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo es la cantidad de personas, y esto obviamente como es pasajero, ¿cierto? Se refiere a en todos los servidores por donde pasa un pasajero, que en este caso es en sí la facturación más el control de seguridad. En promedio, ¿cierto? Hay 11,6 pasajeros siendo atendidos en alguno de los dos servidores en un momento dado. Y eso obviamente es la suma de facturación más el otro. Después vamos a ver facturación solo que nos dice ahí.
Em, y el otro valor interesante aquí es que en algún momento dado se llegan a estar atendiendo 30 personas simultáneamente. Pero esto, el WIP, ¿cierto? Es también, como decía en la figura, ¿cierto? Cuando estábamos simulando, este era el indicador, el número que aparece abajo de los procesos. Ya, ese es el contador que está ahí. Y si dice 30 es porque en algún momento, si sumamos la gente que estaba siendo atendida y en cola en la facturación, más la gente que estaba pasando el control de seguridad en ese momento, ¿cierto? En total eran 30 personas, ¿ya? Lo que no quiere decir, obviamente, el sistema podía tener más porque podía tener gente caminando, pero siendo atendidas o esperando ser atendidas, 30 en total. Eso, ¿cierto? También en este caso es como una cifra buena para hacer un aeropuerto, ¿cierto? No es un gran número de gente acumulada, ¿cierto? Esperando atención o siendo atendida. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Es una buena estadística. Después, ¿cierto? Cuando vayamos simulando, complejizando más este caso, ¿cierto? Vamos a ir viendo que esos números se empiezan a echar a perder, pues cuando empieza a llegar más gente, cuando hay horarios peak, cuando, ¿cierto? Ahí ya las cosas se empiezan a complicar en el fondo. Esos valores máximos, por ejemplo, empiezan a echarse a perder, pues. Claro, como mínimo, como media, en una simulación de 24 horas puede comportarse todavía bien, pero si el valor máximo, por ejemplo, ahí en un momento me dice ahí 150, chuta, o sea, ya es como, eso ya es más feo, ¿cierto? Porque en realidad hay mucha gente quizás esperando, porque yo sé que la atención es 4 solamente en facturación y todos los demás tienen que estar en la cola. Así que ahí puede ser un mal indicador, ¿cierto? Si este número crece mucho. Por ahora, ¿cierto? Es bueno. ¿Qué otra cosa, a ver, de los que salen aquí que puede ser interesante para este caso? Aquí, fíjense, en el caso anterior que vimos, ¿cierto? En la heladería, nosotros, bueno, con la corrida que hicimos, ¿cierto? No habíamos agregado las rutas, así que ahí no nos había aparecido este valor de las tiempos de transferencia. Y ahora sí aparece el tiempo de transferencia, ¿ya? Que es el tiempo que en este caso el pasajero gastó caminando en todas las trayectos, ¿cierto? Que nosotros pusimos entre la entrada y la facturación y control de seguridad. Entre esos puntos, en promedio, los pasajeros caminaron 4 minutos. El que menos caminó, el que más rápido anduvo, se demoró 3 minutos, ¿cierto? Y el que más se demoró caminando, se demoró casi 6 minutos, ¿cierto? Bastante rápido dentro de todo, pero por ejemplo es algo que igual, ¿cierto? Cuando uno simula, está interesado en conocer, ¿cierto? Cuánto tiempo la gente se demora en caminar para obviamente hacer las estimaciones de todo como corresponde. Em, y aquí, por ejemplo, el tiempo de espera también es otra cosa que muchas veces interesa. En este caso, ¿cierto? El tiempo de espera promedio de los pasajeros, o sea que dentro de las 24 horas y de todos los pasajeros, los 1.400 y tantos que pasaron, ¿cierto? En promedio, estos pasajeros esperaron en colas, que obviamente la única cola que aquí existía era la cola del, digamos, de la facturación, ¿cierto? En promedio esperaron 2,7 minutos. Bastante poco, ¿cierto? Que dentro de todo lo que podría ser, no es precisamente mucho, pero fíjense que el valor máximo es 17,75 minutos, ¿cierto? Igual es harto, pensando en que en este caso, ¿cierto? No habíamos puesto, digamos, tasa de llegada diferente durante el día, que fuera, ¿cierto? Digamos que llegara más gente en horario pico o algo por el estilo, ¿cierto? Aquí en el fondo nosotros no consideramos eso. Y para estar llegando todo el día, personas una cada un minuto, ¿cierto? Que el peor caso fuera ya de 17 minutos o casi 18 minutos, ¿cierto? Igual es bien especial, pues, porque, ¿cierto? Nos va un poco ahí mostrando, y eso, de hecho, esa es la idea, ¿cierto? De la simulación, que nos va, ¿cierto? Mostrando en el fondo el efecto simplemente de un comportamiento aleatorio. A pesar de que todos los clientes siguen llegando cada un minuto y toda la historia, por aleatoriedad, ¿cierto? Simplemente porque hay momentos en los que muchos clientes, ¿cierto? Pueden llegar juntos, ¿cierto? A pesar de mantener en el global
la media de llegada, uno cada 1 minuto, eso no quiere decir, ¿cierto?, que no se me produzcan aglomeraciones, como está ahí, ¿cierto? Que tampoco, o sea, bueno, 17 minutos no es tampoco algo así del otro planeta, pero en ningún caso, ¿cierto?, estamos hablando de algo que fluya así inmediatamente. No le podrías prometer a la gente que todos salen antes de 2, 3 minutos, ¿cierto?, cuando se ve algo de esta naturaleza. Eh, y no sé qué otro. Es un poco, bueno, por el lado de los pasajeros, un poco las estadísticas, ¿cierto?, que aparecen. Dudas, se entiende un poco el cómo leer las cifras. Obviamente hay que pensar harto eh, la interpretación en el fondo, ¿cierto?, de los números. Hay que irla pensando, ¿no? O sea, hay que ir viendo, ¿cierto?, qué puede representar en el fondo, ¿cierto?, que un número sea de tal o cual manera, ¿cierto?, como para hacer esa, digamos, la interpretación, ¿cierto?, que yo les estaba mencionando. Igual, obviamente, a medida que vayamos viendo, ¿cómo se llama?, más ejemplos, ¿cierto?, vamos a también, en el fondo, ir analizando nuevamente valores y tratar, obviamente, eh, digamos, analizar las interpretaciones, ¿cierto?, que pueden haber de los números, dado, ¿cierto?, lógicamente los sistemas que también, ¿cierto?, uno analiza. ¿Dudas? ¿No? No, profe. Ya, vamos, aquí hay otra página todavía que ver, que tiene que ver con las colas, ¿cierto? La única cola que existe en realidad aquí es la de facturación, y aquí obviamente aparecen los mismos valores que vimos recién, el promedio y el máximo valor, porque como hay una sola cola, lógicamente me muestra eso. Si hubiesen más colas, aquí igual va a mostrar las estadísticas por cada uno, porque en la página anterior, ¿cierto?, este reporte es sobre las entidades, ¿ya? Entonces, como es un reporte sobre las entidades, el tiempo de espera que aparece es el tiempo de espera de la entidad, pero eso en el fondo suma su espera en todas las colas que hubiese pasado. Y en este caso, ¿cierto? Aquí, en las colas en sí, en el reporte de colas, sí me va a mostrar el tiempo por cada cola que existía. Aquí, como es una sola, por eso, ¿cierto?, también me muestra los mismos tiempos. Fíjense que en la facturación, como máximo, llegaron a haber 20 personas esperando. También, ¿cierto? No la gran cosa. Después ya vamos a modificar un poco el modelo y por ahí va a quedar la crema, ¿cierto? Con obviamente la cantidad de gente que puede esperar. Los recursos también, ¿cierto? Es un análisis que siempre hay que hacer, ¿cierto? La utilización de los recursos es como bien básica en general en cualquier modelo de simulación. Siempre hay que estar atento a cómo funcionan, porque en el fondo me representan, ¿cierto? O me avisan muchas veces de las posibilidades, ¿cierto?, de colapso del sistema o de falta de capacidad, ¿cierto?, de cualquier clase de problema. Normalmente eso está, ¿cierto? O se refleja a veces tempranamente a través, digamos, de estos indicadores que aparecen aquí. A ver, primero, la utilización instantánea, ¿cierto? Habíamos visto que se trataba básicamente de el porcentaje, ¿cierto?, de tiempo que este recurso, que en el caso de operario, estaba ocupado. Aquí hay 4, entonces en realidad obviamente entre ellos 4, ¿cierto? En promedio están un 86,98% del tiempo ocupado. Eso es bastante bueno en general, ¿ya? No es obviamente una, no es bajo en ningún caso, ¿cierto? Es un buen porcentaje del tiempo y tampoco, ¿cierto? Es demasiado, digamos, demasiado alto, porque es cierto, cuando empieza a ser demasiado alto, tiene el problema de que ahí muchas veces es cuando aparecen ciertos, como les dijeron, como los problemas de colas excesivas. O sea, por el momento nosotros tenemos por ahí un poquito
de colas en momentos puntuales, ¿cierto? Aparecen ahí como valores máximos que son como no preocupantes, pero sí llamativos, ¿cierto? Que alguien haya esperado 17 minutos. Pero dentro de todo, 86% ya está bien, 87%. El número ocupado, recuerden que es más o menos, trata de explicar más o menos lo mismo que el anterior, pero lo hace en términos de los 4 operarios en total. Entonces, de los 4 operarios en total, en un instante dado hay 3.47 ocupados. Es, ¿cierto?, como otra forma de medir en el fondo también esa ocupación de los operarios. El número programado, ¿cierto? Bueno, aquí es 4 siempre, porque no lo cambia, ¿cierto? Durante el día yo no hice ningún cambio con respecto a la cantidad de operarios que estaban funcionando. Bueno, esto también vas a replicar el número de arriba porque aquí no hay obviamente cambios en la programación, así que en ese sentido, ¿cierto? Esto sigue igual. Aquí después, bueno, cuando cambiemos vamos a ver la diferencia de los indicadores, ¿ok? Porque lógicamente si yo veo, por ejemplo, la utilización instantánea es una cosa, pero cuando yo varío la capacidad también durante el día, ahí a veces hay más formas de medir lógicamente la utilización, porque la utilización un poco se parcela, ¿cierto?, de acuerdo a los rangos horarios. Así que ahí vamos a ver que hay unas pequeñas diferencias que aparecen. Y estos 4 operadores en el día, ¿cierto?, que simulé, atendieron a 1.437 personas, ¿ya? En total. ¿Dudas de esto? No. Ya. A ver, vamos a ver No, profe. qué otro reporte genera. Esto es, no, pues esto es de las réplicas, es lo mismo. Entidades, aquí, no hay nada que no hayamos visto. Los procesos, no, tampoco. Colas, también es lo mismo. Esos valores también aparecían en el otro reporte. Son los mismos valores también aquí, pero aparecen hacia el lado. Las transferencias aquí sí las ocupamos, pero no, claro, no las presento, ¿no? Y casi todo nos ha salido en el overview. No hay como muchos más datos que ver, ¿ok? Ya, así que ahí vamos a cerrar. Ahí tenemos, ¿cierto?, la primera versión del aeropuerto, que es bastante sencilla, ¿cierto? Ahí que eh, dentro de todo, ¿cierto?, opera con algún grado, ¿cierto?, bastante aceptable, digamos, de regularidad. Hay, por supuesto, por ahí unos peores casos, ¿cierto? Pero están bastante lejos, ¿cierto?, de ser problemáticos. Así que ahí vamos a detener esto. Ya. Y vamos a ir a ver cuál es la otra versión, ¿cierto? Que es un aeropuerto, un aeropuerto más grande. Veamos qué dice. Primero, en un aeropuerto, ¿cierto? En varias ocasiones, ¿cierto?, existe más de un tipo de facturación, así como más de un tipo de pasajero. Por ejemplo, ¿cierto?, gente que va a ir, ¿cierto?, a un check-in automático, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, porque, ¿cierto?, se podría haber registrado en la casa, que registra que va a viajar solamente con equipaje de mano, ¿cierto? Y por lo tanto puede pasar directo al avión, otros que sí entregan maleta, y etcétera, etcétera. O sea, ¿cierto?, pueden haber distintas variaciones ahí entre medio. Y aquí vamos a representar un poco, ¿cierto?, esas diferencias. Aquí, ¿cierto? Podemos obviamente cambiar el modelo para dirigir los flujos a los mostradores de facturación, ¿cierto? Dependiendo un poco del tipo, digamos, de cliente, ¿cierto? En general del horario, de la hora de servicio y cosas por el estilo, ¿cierto? Y para eso, en general, ¿cierto? Igual, aquí se va a tratar de controlar y de estudiar el tiempo, ¿cierto?, que los pasajeros se demoran en facturar y en llegar al control de seguridad, lógicamente, para determinar el número también. Al final, lo que me interesa es determinar cuántos mostradores de facturación yo necesito. Aquí lo primero que vamos a incluir en realidad es, por ejemplo, la posibilidad de elección de rutas para los pasajeros que llegan al aeropuerto. ¿Ya?
Y aquí vamos a hacer, digamos, como tres destinos en el fondo. Por una parte, hay dos lugares de facturación. Vamos a hacer una facturación que dice aquí en la acera exterior del terminal, o sea, como una facturación rápida. En los mostradores principales dentro del aeropuerto y otra gente que no va a facturar que puede ir directamente hacia el control de seguridad, por decir, no sé, algo. Sería cierto como que, no sé, pues la gente que tiene maletas de cabina solamente, no sé, pues pase por un control, los que tienen maletas más grandes vayan al central y los que no tienen nada pasen directo, por decir algo, o sea, puede ser esa la lógica. Aquí, cierto, vienen un poco los parámetros que tengo, cierto, que incluir en este nuevo modelo. Por una parte, la ruta 1 es para los pasajeros que facturan en la acera, cierto, que va a ser mi primer tipo de facturación. Necesitan caminar 30 segundos para llegar a ese mostrador en particular, donde una persona solamente atiende y esa persona se demora entre 1 y 5 minutos, con un valor habitual o moda de 2 minutos. Eso ya les dice, ¿cierto?, qué distribuciones. Les están dando tres parámetros y una es la moda, ¿cierto? Eso es típica forma de describir la función triangular. Y una vez que han facturado, caminan entre 3 y 5 minutos hasta el control de seguridad, ¿ya? Y eso es el 20% de los pasajeros. Ruta 2. Los pasajeros que han realizado la facturación online y no necesitan pasar por el mostrador, caminan entre 3 y 5 minutos hasta el control de seguridad, que ese es el 30% de los pasajeros. Finalmente, el resto de pasajeros que van a utilizar los mostradores dentro del edificio, que era la parte que ya tenemos hecha, en realidad es esa, ¿cierto? Necesitan caminar entre 1 minuto y 2 minutos hasta alcanzar uno de los dos mostradores que existen, ¿ya? Ahora, de esos 4, ¿cierto?, que existían, van a haber solamente 2, ya bajó la capacidad. Los operarios emplean por pasajero entre 3 y 10 minutos, según el modelo uniforme. Para llegar al control de seguridad, saliendo desde esta parte, ¿cierto?, desde este mostrador, ahora se demoran de 2 a 3 minutos, ¿cierto?, caminando. Y ellos son el 50% de los pasajeros. Entonces aquí hay hartos elementos que agregar, ¿cierto? Primero, hay una facturación extra, que va a ser otro proceso, que tiene ahí, ¿cierto?, un recurso operario, ¿cierto?, dedicado, un operario dedicado exclusivamente a este tipo de facturación. Y ahí también a la salida de ese punto, ¿cierto?, caminan hasta el control de seguridad. Otra gente que pasa directo, simplemente a control de seguridad. Y los otros que siguen un poco por el proceso, digamos, que ya existe. Estábamos separados aquí por porcentaje, ¿cierto? 50, 30 y 20%. De manera aleatoria, ¿ya? Aquí no hay nada, ¿cierto?, que me esté diciendo particularmente que yo tenga que seguir algún criterio o características, ¿cierto?, del cliente para efectos, ¿cierto?, de, digamos, de rutearlo. Es simplemente por una cuestión aleatoria que puede seguir uno u otro lugar. ¿Aquí hay más información? No. De ahí vamos, ¿cierto?, a complejizar de otra manera. Entonces, ¿qué tenemos que agregar? ¿Qué ven ustedes aquí que habría que agregar? ¿Qué necesito? ¿Aló? ¿Qué cosa, qué elementos ven que se necesitan? ¿No hay opiniones? Bueno, no hay opiniones. Ya. A ver,
hay varias cosas en realidad, ¿cierto? Aquí que son elementos que hay que crear, pensando, ¿cierto? Los elementos a agregar. De partida, ¿cierto? Esta ruta 1, hay un proceso que agregar, ¿cierto? Necesito agregar también una ruta y una estación para el tema, ¿cierto? De el tiempo de caminata que tengo al principio, que en este caso, por ejemplo, hay 30 segundos fijos. Eso también lo podría eventualmente representar de otra manera y vamos a ver qué nos sirve más. Y después, otra caminata entre 1 y 5 minutos, ¿cierto? Hasta el control de seguridad. No, entre 3 y 5 minutos es el control de seguridad. Y ahí, ¿cierto? Tengo otra ruta, pero no una estación. Aquí, ¿cierto? Aquí es donde nos sirve el haber usado estaciones, porque yo solamente creo una nueva ruta que se demora esto, pero como destino le doy la misma estación que ya existe. Entonces, obviamente ahí me ahorro, ¿cierto? Más conexiones. La estación de la entrada de seguridad la voy a ocupar para todos. Esta otra segunda ruta, en el fondo, ¿cierto? Ruta aquí, digamos, que dice aquí ruta, ¿cierto? No ruta como elemento del software. Esta parte, ¿cierto? En el fondo necesita literalmente solo una ruta, ¿cierto? Que solamente lo envíe al control de seguridad, un elemento ruta, ¿cierto? Que lo envíe allá y que gaste el tiempo y nada más. No necesito pasar por procesos. Y esta ruta 3, en el fondo, es básicamente lo que ya tengo, pero tengo que chequear, ¿cierto? En el fondo sí que tenga los tiempos que aquí dicen de proceso. Y aquí hay otro elemento más que tenemos que añadir, que en el fondo es el cómo ruteo entre uno y otro lugar, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es la que decide, cierto, que yo pase esos 50, 30 y 20%? ¿Cómo lo hago? Y ahí, cierto, obviamente hay un elemento para eso que ya vamos a agregar. Así que aquí vamos a... necesitamos un poco más de espacio. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a bajar esto. Vamos a subir un poco acá. Y por ahí. La puerta, ¿cierto? La vamos a dejar quizás ahí. Ese elemento lo vamos a eliminar, porque después de la puerta, ¿cierto? En realidad tiene que venir la decisión de hacia dónde van los porcentajes, ¿cierto? De acuerdo a los porcentajes que yo tenía. Aquí también, ¿cierto? Básicamente, vamos a ver. Tenemos las tres posibles rutas. Una, ¿cierto? Va a ser esta. Que vamos aquí, a ver, este elemento lo voy a poner acá arriba. ¿Cierto? Esto para mí es facturación, que era la parte antigua, ¿cierto? Ahí, ya. Esta es mi facturación antigua, pero a la cual tengo que cambiarle las capacidades, ¿cierto? De acuerdo a lo que ahora me dice. Veamos primero eso. Los para facturar la acera, esta de acá, que van a utilizar los mostradores dentro del edificio, hasta la parte tradicional, necesitan caminar entre 1 minuto y 2 minutos hasta alcanzar uno de los dos mostradores que existen, ¿de acuerdo? Primero eso. Entonces, esta caminata, ¿cierto? Bueno, perdón, esta de acá, facturación, entre 1 y 2 minutos, que era lo que teníamos, ¿cierto? Y va a dar a la estación 1. La estación 1 es la entrada a la facturación tradicional, ¿cierto? Esa es mi estación 1 y llega acá a facturación. Ahora sí, en esa facturación me dice que se demoran entre 3 y 10 minutos de manera uniforme, ¿ya? Entonces vamos a ir a ver acá. Tengo uniforme, pero yo tenía entre 2 y 5 y ahora es entre 3 y 10 minutos lo que se demoran. Siguen siendo operarios, lo que voy a usar los voy a seguir llamando así, va a seguir capturando uno, eso no es problema, ok, pero lo que tenemos que ir a cambiar también es el hecho de que ahora son dos personas las que trabajan aquí. Y eso, cierto, es en mis recursos, yo tenía operario, ¿cierto? Esto ahora no son 4, son 2. Y lo otro que necesito ver acá es el tema, ¿cierto? De que
se demora de 2 a 3 minutos en caminar, ¿cierto?, al control de seguridad. Vamos a ver este. Se demora de 2 a 3 minutos, ¿cierto?, al control de seguridad, que aquí es la estación 2. Está acá, ¿cierto? El control de seguridad, en el fondo, igual lo vamos a seguir considerando con los mismos tiempos, ¿cierto?, que estaban de antes, ¿ya? Y aquí está el primero, facturación. Todavía tenemos que unirlo a la puerta, pero aquí, ¿cierto?, la unión a la puerta es distinta. ¿Qué otra cosa tenemos? La más simple es esta, que la segunda ruta, pasajeros que hacen la facturación online y pueden pasar directamente, ¿cierto?, a control de seguridad, se demora entre 3 y 5 minutos. Una distribución uniforme entre 3 y 5, ¿cierto? Y ahí el único elemento que tengo que agregar para que los represente es una ruta, ¿cierto? Es esa facturación. Este va a ser, aquí va a necesitar más espacio, yo creo, para arriba, pero vamos a hacerlo aquí, porque va a necesitar otra línea ahí abajo. Esto, ¿cierto?, es a seguridad, creo que no lo puedo llamar igual, a seguridad, voy a poner D para que sea directa, en el fondo, ¿cierto? Y esto se demora entre 3 y 5 minutos de una uniforme. Minutos. ¿Y dónde va? A la estación 2. Aquí acuérdense, siempre por defecto cuando uno crea estos elementos le pone estación 1, hay que fijarse, ¿cierto?, que lo envía donde corresponde. Ok, ya, a seguridad, ¿cierto?, directo, esa es la D, que en el fondo me los va a enviar acá abajo. Y la otra opción, ¿cierto?, es en el fondo esta nueva facturación, ¿cierto?, que la tenemos por acá. Hay una caminata de 30 segundos para entrar. De ahí un mesón para facturar, que se demora entre 1 y 5 minutos. Y después caminar entre 3 y 5 minutos hasta el control de seguridad. Aquí hay varias formas de hacer esto, ¿cierto? Una forma, no sé, para seguir un poco la uniformidad que existe aquí, ¿cierto? Podemos poner, ¿a dónde está? Acá, un proceso que va a ser, ¿cierto?, vamos a llamarle facturación externa, ¿ya? Que va a capturar, demorar y soltar. ¿Qué cosa? Aquí hay un operario también, pero le vamos a llamar operario externo, porque es uno solo y no son los mismos que están adentro. Entonces no lo puedo hacer competir en el fondo con ellos. ¿Ok? Ok, ahí me captura ese operario externo. A ver, operario, sí, ya, hagamos así. Operario externo, ¿cierto? Y él se demora entre 1 y 5 con una moda de 2, ¿cierto? Eso es triangular. Entre 1 y 5 con una moda de 2, pero en minutos, ¿ya? El operario externo es la facturación externa. Y ahí, ¿cierto?, está configurado esta nueva, digamos, facturación. Cuando sale, lógicamente que lo envío a seguridad. Este es como mi a seguridad, digamos, fuente tu, podemos ser 2, ¿ya? Para diferenciarlo de los otros. ¿Cuánto se demora? Entre ese caso, 3 a 5 minutos, ¿cierto? Uniforme, por lo tanto, entre 3 y 5 minutos. Y va a dar a la estación 2, ¿ya? Ok, a seguridad 2. Eso conecto la facturación externa a seguridad 2.
Me falta todavía, ¿cierto? La conexión, los 30 segundos entre que entra la persona, ¿cierto? Y llega aquí. Aquí vamos a hacerlo de, a ver, para no ocupar otra estación y todo eso, vamos a hacerlo de una forma alternativa, que es la otra, ¿cierto? Forma que vimos que se podía hacer, que es con un proceso, ¿de acuerdo? Aquí le ponemos caminata a este proceso, que solo haga un delay, que no tenga, ¿cierto? En el fondo ningún recurso asociado y que todos lo puedan ocupar. Y en este caso es un constante de segundos de 30, ¿ya? Esta forma de hacerlo les va a demorar en el fondo cualquier cliente que pase por ahí, los va a atrasar 30 segundos y después va a llegar a la facturación. Esta es una forma, digamos, más simple de hacer el tema de las rutas, que obviamente me puede servir en algunos casos como este, quizás para no agregar más estaciones, ¿cierto? Y rutas y de las originales. Aquí conecto esto para acá y listo. Y me falta, ¿cierto? Finalmente, la decisión. Lo que hace, ¿cierto? Que estos se muevan en el fondo, ¿cierto? Los porcentajes que estoy indicando. ¿Se entiende por ahora? ¿Está alguna duda? ¿No? ¿Hay alguien por ahí? Nos queda un elemento entonces, que es el decidir, este decide. Ok, lo vamos a conectar al entrar al tiro. Y fíjense lo que hace este elemento. Pinchémoslo. Fíjense, nombre, le podemos poner ruteo, ok, para que decida. Y fíjense en las opciones, o sea, el decide, ¿cierto? Esta decisión en el fondo, básicamente, ¿cierto? Lo que hace es distribuir a distintas salidas, ¿cierto? Lo que entre, las entidades que entre, ¿cierto? Las puede rutear a distintos lugares. Para hacer ese ruteo, lógicamente que aquí hay varias opciones, ¿ya? Por defecto, fíjense que aparece este que dice 2 vías por by chance, quiere decir que es por aleatoriamente, tiene 2 salidas. Y si se fijan acá, en la figurita, dice, hay 2 salidas, ¿cierto? Que dicen verdadero y falso. Y acá abajo me dice porcentaje de verdadero, ¿ya? En ese caso, ¿cierto? Cuando tengo solamente 2 opciones para mandar, digamos, a la gente, Eh, y obviamente hay un porcentaje por medio de seguir una u otra ruta, me sirve, digamos, esta configuración. Si no, fíjense, existe las 2 vías por condición, ¿ya? Que también es similar, 2 salidas, pero se fija en otra cosa para decidir, mira, si la pinchan, les preguntan cuál es la condición. Y dentro de las condiciones existe, por ejemplo, decidir por el tipo de entidad, por un atributo o alguna otra cosa, ¿ya? Existe también el n vías, o sea, más de 2 salidas, de 3 en adelante, por probabilidad o por condición. En este caso, nosotros necesitamos este porque, fíjense, me abre una tablita que me pregunta qué porcentaje, ¿cierto?, para hacer, ¿cierto?, las distintas salidas. Aquí si presionamos Add, fíjense, porcentaje de verdadero, o sea, una ruta, ¿cuánto es? Aquí fíjense, tenemos 3. Eh, la de 50% es la gente que va a la facturación normal. 30% es lo que van directo a seguridad. Y 20% son los que van al mostrador externo. Entonces, aquí tenemos que ir indicando estos porcentajes y conectar como corresponde. 50%, digamos, por ejemplo, ya, sería el que va a la facturación normal. El otro, 30%, ¿cierto? Y el otro es el 20%. ¿Ya? Si se fijan, ahí están 50, 30 y 20. Y me hacen el 100%. Le digo OK.
Y se fijan, me creó ahora, me cambió la figura y tiene esta figurita. Y esto es, en el fondo, hay tres salidas ahora de esto. Y esas tres salidas, ¿cierto? En el fondo tienen los porcentajes que aquí dice, 50, 30 y 20. Entonces, el 50, que es esa conexión, va a facturación. El 30 eran, ¿cierto?, los que iban directo a seguridad, ¿cierto? Que esa era la ruta que yo creé. Y el otro 20% eran los que iban aquí a la facturación externa. Y ahí están, ¿cierto?, las tres posibilidades. Fíjense que también este ruteo, lo vamos a poner más acá, tiene una salida que se llama else, ¿ok? Y eso siempre hay que conectarlo, ya por defecto no hay que mandarlo a algún lugar. En este caso nosotros ocupamos el total de probabilidades, 50 más 30 más 20 es 100, o sea, no va a haber, nunca va a salir alguien por aquí, ¿ok? Eso no va a ocurrir. Si hubiésemos ocupado menos del 100%, sí, aquí saldría gente perfectamente, o sea, por ejemplo, podría eliminar el último 20 y lo rutaría por aquí. Y si yo distribuyo el 100 en las otras salidas, esto lo tengo que conectar a alguna parte o les va a marcar un error, que puede ser, por ejemplo, un dispose, ¿ok? Puede ser de cualquiera de las dos maneras. Por ejemplo, aquí ponemos un dispose extra y lo pone al else. ¿Se fijan? Que en realidad no va a tener ni un efecto. Es solamente, digamos, para ocupar el terminal, pero exige ocuparlo. Entonces hay que enviarlo a algún lado. Como digo, la otra opción es también que el último porcentaje no lo indique aquí, sino que lo haga salir por acá por defecto, que en el fondo es el resto de la gente. Y ahí sí está este aeropuerto más completo, ¿cierto? Y tiene bastante más elementos, ¿cierto?, que el anterior. Y bueno, tenemos configurado en el fondo todos los tiempos y cosas, ¿cierto? Así que básicamente hay que hacerlo correr, a ver si funciona. Veamos. ¿Se fijan? Claramente ahí facturación se dan cuenta que ahora al haber dos personas está teniendo mucha más gente en cola y que los otros procesos están siendo bastante más rápidos. Veamos aquí, hagámoslos correr. Ya, esto qué bueno que pasó. Esto, si les aparece cuando estén trabajando, es, fíjense, eh, que alcanzó el límite de entidades, o sea, de clientes en el sistema, que como es un demo, obviamente lo tiene, ¿ya? En este caso lo alcanzó. ¿Por qué? Fíjense acá. Aquí en la facturación hay 141 personas en total, dos siendo atendidas y todo el resto es en colas. Y más toda la gente que está en el resto del sistema, simplemente hay demasiada gente. ¿Ok? Entonces, en el fondo, eh, la idea aquí obviamente es empezar a cambiar las capacidades, ¿cierto?, de este mostrador en particular para que, por supuesto, el sistema pueda fluir. Que hayan ciento y tantas personas en cola obviamente no es para nada bueno. Así que por lo tanto aquí debo, lógicamente, hacer algo para que ese nivel, digamos, de servicio mejore. ¿Ya? Pero ya, bueno, nos pilló la hora en realidad. Así que, ¿qué va a hacer? Es subirles este ejemplo, ¿cierto?, al portal para que lo puedan revisar. Aquí ya obviamente hay varios elementos más, ¿cierto? O sea, en realidad hay como más o menos lo mismo que vimos, pero conectados de distinta manera. Y está este elemento nuevo, ¿cierto? El ruteo, que sí se ocupa bastante. Y, em, y, 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 y- y bueno, la idea, ¿cierto?, es que también descarguen luego el software también para que empiecen a un poco a jugar con él, se familiaricen, ¿cierto? Y después no los pille tan encima, ¿cierto?, el uso, porque aquí más que nada el tema es tratar de acostumbrarse en el fondo ya al uso. Es más práctica que otra cosa. En realidad no es complejo usarlo, pero hay que practicar harto para saber dónde están las cosas, cómo se unen y un poco familiarizarse con el uso. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, chicos, entonces eso sería por ahora. Y
de no haber nivelación, si es que alguien no la solicita, ya nos veríamos en un par de semanas, ¿ok? ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces nos vemos, ¿cierto? La próxima clase. Chao, chao.